Bueno, pero les digo, y vuelvo a insistir, cualquier duda que tengan, en el chat lo pueden escribir, porque el chat no queda en la grabación directamente, entonces no hay problema. Bueno, entonces tenemos que calcular el chi cuadrado, proporciones y razones. Entonces, para estos datos, el estadístico chi cuadrado se calcula, eh, consiste en dos pasos. El primer paso para calcular el coeficiente chi cuadrado es hallar los valores esperados. Estos, los que nos dan, son los valores observados, o simplemente O, los valores observados. Queremos ahora hallar los valores esperados, es decir, lo que esperamos hubiera ocurrido si los datos no tuvieran que ver entre sí, si la anemia no tuviera nada que ver con el tipo de sangre, con el factor RH. Entonces, para eso tomamos los totales, total de personas con RH positivo, voy a colocar aquí RH positivo, negativo, anemia, sí y no, y tomo los totales. Total de personas con RH positivo hay 400, total de RH negativo hay 200, total de anémicos hay 150 y total de no anémicos hay 450. En total son 600 personas. ¿Y qué debo hacer ahora? Debo, los valores esperados se hallan multiplicando el total de la fila por el total de la columna sobre el total de los datos, que son 600. Entonces, por ejemplo, si yo tomo 150 y lo multiplico por 400 y el resultado de esa multiplicación la divido entre 600, es decir, 150 por 400 sobre 600, este resultado me va a dar el valor esperado o la frecuencia esperada de personas que tienen anemia dentro del grupo de RH positivo, es decir, lo que correspondería a esta celda, pero esperado. Si hago esa operación, 150 por 400 sobre 600, vemos que me da igual a 100. En este caso, lo observado coincide con lo esperado. Y para esta tabla, si ustedes se toman la tarea de comparar todos los valores esperados que yo obtendría, van a ver que todos coinciden con los valores observados para este ejemplo. Entonces, los valores esperados en base de independencia coinciden con los valores que observamos. ¿Qué consecuencia tiene eso? Tiene la consecuencia que cuando calculemos el chi cuadrado se calcula sumando las divergencias que hay entre los observados y lo esperado. Es decir, sumando la diferencia que habría entre lo que nosotros observamos y lo que esperamos. Hacemos esa resta, por ejemplo, 100, 100, esa resta la elevo al cuadrado y la divido entre valores esperados y hago esa operación para todas las celdas. Como los valores observados y los esperados son los mismos en este ejemplo, lo que va a ocurrir es que para cada una de las celdas la respuesta va a ser 0, porque 100, 100 0, al cuadrado 0, sobre 100 0, y así para todos los casos. Entonces chi cuadrado me va a dar 0. ¿Y qué significa chi cuadrado de 0? Significa una nula asociación. Nula asociación es igual a decir independencia perfecta. No tiene nada que ver la anemia con el factor RH en base a esta información que está acá. Si calculamos las proporciones y razones, también haremos lo mismo. Déjenme borrar todo esto. Pues las proporciones. Entonces, si yo quiero calcular, el ejercicio pedía calcular para los RH positivos la proporción de anémicos, los RH negativos, la proporción de anémicos también. Es decir, del total de RH positivos, ¿cuántos eran anémicos? Del total de negativos, ¿cuántos eran anémicos? Entonces, si me preguntan, de las personas que presentan RH positivo, esa es la condición que estoy evaluando, ¿cuántos son anémicos? ¿Cuántos sufren de anemia? Entonces, en total hay 400 personas con RH positivo y el numerador es que hay 100.
Eso me da que hay 25% de las personas con RH positivo padecen de anemia. 100 de un total de 400 RH positivos sufren de anemia. Si hago lo mismo para RH negativo, sería proporción o por probabilidad de RH negativo yo tenga anemia. Y eso sería, pues en total hay 200 con RH negativo, en total hay 200. Y eso lo divide, el numerador de esos 200, ¿cuántos son anémicos? Hay 50 anémicos. Eso me da también 25%. Entonces vemos que las proporciones son iguales. Entonces, si comparamos las proporciones, nos damos cuenta que hay independencia. No cambia el porcentaje de anémicos en función del RH, lo que coincide con lo que encontramos con el coeficiente cuadrado. ¿Qué sucedería si yo cambiara los datos? Si yo en vez de 150 colocara 200 acá. Entonces las sumas cambian. Ahora hay 400 RH positivos y 250 RH negativos. La suma de anémicos es 150, la suma de no anémicos es 500. Y en total ahora hay 650. Vamos a comparar ahora las proporciones de estos valores. Si yo quiero calcular la proporción de personas entre el grupo que tiene RH positivo, yo quiero saber cuántos sufren de anemia. La operación ya la hicimos, 400 en el denominador, total de personas con RH positivo, en total habían 100 anémicos, esto me da 25%. Si yo quiero ahora el otro grupo, porcentaje de anémicos dentro del grupo con RH negativo, negativos en total hay 250 ahora, y de estos, ¿cuántos son anémicos? De 250 en total hay 50 anémicos. Hago ese cociente y me da un quinto, o sea, 20%. Vemos ahora que es más grande la proporción de anémicos dentro del grupo con RH positivo que con RH negativo. Eso podría hacernos pensar que el factor RH positivo causa algún tipo de anemia, porque hay mayor frecuencia de anemia en ese grupo que comparado con el otro. ¿Sí? Esa comparación la puedo hacer a través de una razón. Yo puedo comparar las dos proporciones o puedo restarlas. Yo puedo decir, por ejemplo, y eso se conoce en epidemiología, los que vayan a ver esa materia después la van a ver, cuando yo resto los riesgos o resto dos proporciones, eso se conoce como riesgo absoluto, encontraría que hay un riesgo absoluto teniendo RH positivo del 5%, porque entre 25 hay una diferencia de 5%. O puedo hacer un cociente, dividir este valor entre este valor y con esto obtengo la razón de proporciones. Es una razón de proporciones. Entonces hago la razón de proporciones comparando la frecuencia de anemia en el grupo con RH positivo con la proporción o presencia de anemia en el grupo con RH negativo. Fíjense que estoy comparando dos grupos distintos. Como comparo dos grupos distintos, es por eso que es una razón. Hago el cociente, entonces me da 25 arriba sobre 20 abajo. Eso ya lo sacamos de acá. Y al hacer el cociente, acá la calculadora, 25 sobre 20 me da 1,25. ¿Qué significa esto? Significa que el riesgo de padecer anemia en el grupo con RH positivo es 1,25 veces el riesgo de padecer anemia en el grupo con RH negativo. Es decir, hay mayor propensión, porque es mayor que 1, hay mayor propensión de tener anemia en el grupo con RH positivo. Si yo quisiera hacer lo mismo, pero en vez de proporciones, quiero comparar razones, entonces vamos a hallar la razón. Entonces, la razón, ver esta de acá, en inglés, para expresar las razones, se suele usar la palabra ought. En vez de usar la palabra razón,
se usa la palabra odd, que se traduce como chance, ventaja u oportunidad. Entonces me va a permitir usar esta nomenclatura para expresar el chance de tener anemia siendo una persona que tiene RH positivo y el chance de tener anemia siendo una persona con RH negativo. ¿En qué cambia? Ahora no son proporciones, ahora son razones. Y como son razones, ya no divido entre el total de datos. Para hallar razones, si ustedes recuerdan, las razones son un cociente entre los que tienen una característica y los que no la tienen, los que sí contra los que no. Del grupo RH positivo, ¿cuántos sí tienen anemia? En total hay 100 personas que tienen anemia dentro del grupo con RH positivo. Y ese número lo divido entre los que no tienen anemia dentro del grupo de RH positivo, es decir, entre los 300. Igual hago para el grupo con RH negativo. Comparo los 50 que tienen anemia con el grupo RH negativo, lo comparo contra los 150 que no tienen. Así se calculan las razones, o los odds, o las ventajas, las oportunidades, los chances, etcétera. Si queremos hacer eso para ese conjunto, para esa tabla, pues hacemos lo mismo. Voy a copiarla para no perder la diapositiva. Entonces vamos ahora a calcular odds. Entonces, ¿qué cambia? Cambian los denominadores. Ya no voy a dividir entre total, sino los que sí contra los que no. Creo que era más fácil haberlo escrito otra vez. Sí, más fácil escribirlo otra vez. Entonces, el chance dentro del grupo con RH positivo de tener anemia es, ya lo hicimos, es 100 sobre 300. Los que no tienen anemia contra los que sí tienen dentro del grupo con RH positivo, dentro de este grupo. Esta es lo que va a la derecha de la barra vertical, es lo que nos indica de qué grupo estamos hablando, del grupo de RH positivo. Entonces tenemos 100 sobre 300, eso me da 0,3. 3. ¿Sí? Esto es periódico. Ahora tenemos el chance de tener anemia dentro del grupo, con RH negativo. Es decir, tenemos cuenta que tienen anemia comparado con 200 que no la tienen dentro del grupo con RH negativo. Hago esta comparación y esto me da 0,25. Al igual que hicimos en la anterior, que hicimos la razón de proporciones, también existe una razón de odds, o razón de razones, o razón de momios, o razón de oportunidades, o razón de ventajas, como quieran llamarle. Vamos a llamarlo en inglés odds ratio, porque es, digamos que una forma hasta incluso común de nombrar a esto en español. Se les suele llamar con su nombre en inglés. Por lo que no hay un consenso muy claro de la traducción de la palabra odds. Entonces, la razón de odds o ratio, vamos a tomar la comparación de estas dos, los de RH positivo contra los de RH negativo. Entonces me da 0,33. Recuerden que estas son razones, y las razones no se suelen expresar en porcentaje. 0,25. Lo comparo. Eh, sobre 25 me da 33 sobre 25. Me da 1,32. La interpretación
la interpretación de esas, tanto de la razón de proporciones como de la razón de razones o ratio, eh, va a ser, va a ser parecida. Va a depender de si el valor es menor que 1, igual a 1 o menor que 1. Dependiendo de cómo sea, va a ser la comparación entre el numerador y el denominador. Si el valor es mayor que 1, está claro que el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, el riesgo, que es usualmente lo que suelen medir estas medidas, el riesgo es mayor en el numerador, en el grupo del numerador, comparado con el grupo del denominador. ¿Le puedo copiar esto? En la parte. Así. Entonces, si yo tengo una razón de proporciones en el que el numerador es más grande que el denominador, no, me va a dar mayor que 1. Por ejemplo, me puede dar 2. ¿Qué significa ese 2? Que el riesgo en el grupo con RH positivo es el doble que el riesgo en el denominador. O sea, es una vez más grande el riesgo en el numerador comparado con el denominador. Es decir, que el tener RH positivo es un factor de riesgo. Es un factor que aumenta la frecuencia de lo que estoy evaluando, que en este caso la anemia. Si resultara que lo que está arriba en el numerador es igual que el denominador, eso me va a dar igual a 1. Entonces significa que tiene igual riesgo estar arriba o estar abajo, lo que se traduce en independencia o en falta de asociación, como quieran llamarlo. Por último, si tenemos que el RP o cualquier razón que hagamos, incluyendo también el ratio, es menor que 1, entonces, por ejemplo, que esto me dé, por ejemplo, 0,33, o sea, un tercio, que me dé 0,33 esta comparación, significaría que hay el riesgo de anemia es la tercera parte. Es la tercera parte comparado con el riesgo de RH negativo. Entonces, significaría que el factor que está arriba es un factor protector. ¿Sí? Si llegara a ser un RP menor que 1. Eh, bueno, ¿y cómo se interpreta ya en palabras? Entonces yo tomo, por ejemplo, este valor de odds ratio y puedo decir, por ejemplo, que el riesgo de padecer anemia, perdón por la letra, es en el grupo con RH positivo, es 1,32 veces el riesgo en el grupo con RH negativo. ¿Sí? Yo puedo decir riesgo, o puedo decir oportunidad o ventaja, o simplemente, o si es proporciones, pues puedo decir la proporción o la probabilidad. Bueno, este, acá hay otro ejemplo que vamos a trabajar, pero trabajaremos más adelante.